En lo más profundo de ciertas cordilleras soviéticas, lejos de ciudades y carreteras, existieron patios ferroviarios que no aparecían en mapas civiles, depósitos que oficialmente no estaban ahí y filas enteras de locomotoras de vapor esperando en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. No eran unas pocas máquinas olvidadas, eran cientos. Algunas fuentes hablan de miles. Y lo más extraño es que no estaban escondidas por nostalgia, ni por amor al pasado, ni porque a la URSS le faltara tecnología moderna. Estaban ocultas por una razón mucho más inquietante. La Unión Soviética creía que el futuro podía desaparecer en un solo instante. La historia suena como una leyenda de Guerra Fría, de esas que se cuentan con exageración. Pero los indicios, fotografías, testimonios y documentos que han salido a la luz después del colapso soviético apuntan a una realidad muy concreta. El Estado soviético diseñó una reserva estratégica ferroviaria basada en locomotoras de vapor y la escondió en zonas montañosas para protegerla de un escenario que consideraban probable, no una crisis económica, no una invasión convencional, una guerra nuclear. Para entenderlo, hay que ponerse en la mentalidad soviética de las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entró en una etapa nueva, una donde la destrucción total dejó de ser un concepto abstracto y se convirtió en una posibilidad logística. Los planificadores del Estado no pensaban en la guerra como un frente y una victoria, sino como un evento que podía partir el país en dos y apagarlo por dentro. En sus escenarios, las ciudades podían ser arrasadas, las redes eléctricas quedar destruidas y el sistema moderno que mantenía unido al país colapsar en cuestión de horas. En un territorio gigantesco, extendido a través de miles de kilómetros, el ferrocarril era más que transporte, era el sistema circulatorio del Estado. Por los rieles viajaban granos, carbón, acero, maquinaria, tropas, combustibles, repuestos y también algo más básico, la posibilidad de alimentar regiones enteras. Si el tren se detenía, el país se paralizaba. Y si el país se paralizaba, no había reconstrucción, ni defensa, ni control. El problema es que a medida que la URSS modernizaba sus ferrocarriles, esa modernización también los hacía más frágiles frente a un tipo de amenaza que no se veía venir con los ojos. La electrificación, que parecía el símbolo perfecto de progreso, se convirtió en un punto débil. Los diésel, con sistemas de control cada vez más complejos también, porque en el centro de los cálculos soviéticos apareció un enemigo que no necesitaba destruir rieles ni puentes para ganar: el pulso electromagnético. Un pulso electromagnético provocado por una detonación nuclear a gran altitud. No es una explosión que derriba edificios, sino una ola invisible que recorre cables, quema transformadores, inutiliza relés, destruye componentes eléctricos y deja a un país moderno sin energía ni comunicaciones. Los ingenieros soviéticos estudiaron el fenómeno con seriedad, no lo trataron como ciencia ficción. Lo trataron como un riesgo inevitable si estallaba una guerra nuclear. Y cuando terminaron de hacer las cuentas, la conclusión fue aterradora. La red ferroviaria moderna podía convertirse en un cementerio de máquinas inmóviles. Las locomotoras eléctricas quedarían muertas de inmediato. Los sistemas de señalización se apagarían. Las subestaciones serían dañadas. Los cables de alimentación serían inútiles. Y las locomotoras diésel, aunque no dependieran de catenarias, también podían quedar inutilizadas por la pérdida de control eléctrico y por la falta de combustible refinado en un país donde las refinerías y las cadenas logísticas estarían bajo presión o directamente destruidas. Entonces, en ese mismo escenario, el vapor reapareció como una idea incómoda pero sólida. Una locomotora de vapor no necesita una red eléctrica, no necesita semiconductores, no necesita sistemas electrónicos de control. Funciona con fuego, agua y mecánica, palancas, varillas o válvulas, presión, acero. Es tecnología vieja, sí, pero vieja de una forma muy específica. Vieja significa robusta. Y en un mundo donde la electricidad se convierte en un lujo imposible, lo robusto es lo único que importa. En el cálculo soviético, el vapor tenía una cualidad que lo volvía casi inmune al pulso electromagnético. El pulso destruye circuitos, no destruye pistones, quema relés, no quema bielas, arruina transformadores, no arruina una caldera.
Mientras existiera combustible sólido y agua, una locomotora de vapor podía moverse. Y moverse significaba mantener la capacidad de transportar comida, evacuar, mover tropas, llevar repuestos, reconstruir vías y, sobre todo, mantener la cohesión de un país gigantesco que de otro modo se fragmentaría en regiones aisladas. Ahí es donde nace lo que algunas fuentes llaman una operación de reserva estratégica. El concepto era simple y al mismo tiempo escalofriante. Si la modernidad podía ser borrada, el Estado debía guardar un sistema alternativo, una capa de supervivencia basada en máquinas que no dependieran de lo moderno. No se trataba de reemplazar el ferrocarril electrificado, se trataba de tener un plan B para el día en que la electricidad dejara de existir. Y ese plan no podía ser público, porque admitirlo significaba admitir que el Estado creía seriamente en la posibilidad de una guerra nuclear que devastara el país. Significaba reconocer fragilidad, significaba revelar ubicaciones estratégicas. Así que se diseñó como un programa clasificado, con órdenes selladas, con personal limitado, con depósitos fuera de los mapas civiles, con guardias, con protocolos de acceso, con un silencio total. La parte más extraña es que no bastaba con esconder locomotoras. Una locomotora de vapor abandonada se degrada rápido, se oxida, se agarrota, sus juntas se resecan, sus válvulas se bloquean, sus calderas se corroen. Para que una reserva así tuviera sentido, esas máquinas debían mantenerse listas. No perfectas, pero operativas. Y eso implica trabajo constante. En esos depósitos secretos, durante décadas, hubo equipos de mantenimiento que no trabajaban para transportar pasajeros ni mercancías, sino para mantener viva una flota dormida. Engrasaban bielas, aceitaban mecanismos, protegían placas de caldera, revisaban pernos y juntas, probaban presión de forma periódica, rotaban combustible almacenado, revisaban torres de agua, inventariaban repuestos. Era un ritual de preparación para un desastre que con suerte nunca ocurriría. El lugar donde se guardaban no se elegía por belleza, sino por estrategia. Las montañas ofrecían dos ventajas. La primera era el ocultamiento natural, porque un patio ferroviario escondido entre bosques, colinas y valles es difícil de detectar incluso desde el aire. La segunda era la protección relativa contra ondas de choque y contra la prioridad de objetivos nucleares. Un depósito en un área remota, lejos de ciudades grandes, tenía más probabilidades de sobrevivir. Con el tiempo, uno de esos lugares se volvió casi legendario entre exploradores y aficionados ferroviarios. Un depósito en la zona de los Urales, asociado a un nombre que aparece repetido en relatos y fotografías. Se dice que allí se alinearon más de 100 locomotoras en un solo patio. Como si el Estado hubiera estacionado un ejército de hierro y lo hubiera dejado esperando órdenes. La escala es tan grande que cuesta creerla. Y sin embargo, cuando empezaron a aparecer imágenes tras el fin de la URSS, la incredulidad se convirtió en una sensación más inquietante. Era real. Lo más fascinante es que este proyecto revela algo profundo sobre el pensamiento soviético. En Occidente, la respuesta a la amenaza nuclear tendía a ser avanzar más en tecnología, endurecer sistemas, mejorar electrónica, construir búnkeres, confiar en la disuasión. En la URSS, la respuesta incluía eso, pero también incluía algo más primitivo: guardar máquinas del pasado, porque el pasado no dependía de la electricidad. Y ahí está la pregunta que hace que esta historia no sea solo curiosa, sino inquietante. Si una superpotencia que competía por la carrera espacial decidió ocultar cientos de locomotoras de vapor como plan de supervivencia, ¿qué sabía o qué temía para invertir recursos durante décadas en mantener vivo un sistema que supuestamente ya estaba muerto? La respuesta no está en una sola palabra. Está en la lógica fría de un Estado que, para sobrevivir, no confiaba en una única capa de modernidad. Confiaba en redundancia, en reservas, en la idea de que el mundo podía apagarse de golpe. Y en esa idea, las locomotoras de vapor dejaron de ser reliquias. Se convirtieron en pólizas de seguro. Pero lo más extraño todavía no es que las escondieran. Lo más extraño es lo que implicaba activarlas. ¿Cómo pensaban usarlas en un país devastado? Ahora, ¿y qué tipo de rutina secreta mantuvo a esas máquinas listas durante décadas, sin que casi nadie fuera del sistema lo supiera?
porque una reserva estratégica no se construye solo con metal, se construye con procedimientos, con hombres, con combustible, con agua, con órdenes selladas y con una disciplina que en el mundo soviético podía ser tan rígida como silenciosa. Y justo ahí, dentro de esa disciplina, es donde la historia se vuelve todavía más oscura. El detalle que convierte esta historia en algo más que una curiosidad es que la Unión Soviética no escondió locomotoras de vapor como quien guarda chatarra por si acaso, sino como quien guarda un arma estratégica, con protocolos, mantenimiento y una lógica operativa tan fría que asusta. Porque para que una reserva ferroviaria de vapor tenga sentido, no basta con apilar máquinas viejas en un valle y cerrar la puerta. Una locomotora de vapor abandonada se muere rápido. Se muere sin ruido, sin dramatismo, pero de forma definitiva. La humedad entra, el óxido se instala, las juntas se resecan, las válvulas se bloquean, los cojinetes se agarrotan y lo más grave, la caldera se convierte en un recipiente corroído que ya no puede trabajar con seguridad. Por eso, lo que existió en las montañas soviéticas no era un cementerio, era un estado de espera. Los depósitos se construyeron y organizaron como instalaciones semimilitares. El acceso era controlado. Había guardias, había listas, había registros. Los trabajadores asignados a esas bases no estaban ahí para cuidar patrimonio. Estaban ahí para mantener una capacidad de transporte nacional en un escenario donde todo lo demás habría colapsado. Y ese tipo de trabajo no se sostiene con entusiasmo romántico, se sostiene con rutina y disciplina. En el interior de esos patios escondidos, las locomotoras se alineaban en filas largas, como si fueran vehículos de una reserva del ejército. Algunas eran modelos antiguos, otras relativamente recientes para estándares de vapor, y muchas habían sido retiradas del servicio no porque estuvieran destruidas, sino porque el país estaba electrificando y dieselizando su red. Eso significa que no eran máquinas inútiles, eran máquinas que podían volver a funcionar si se les daba atención. Y esa es la clave. El Estado soviético no quería reliquias, quería máquinas recuperables. La rutina de mantenimiento, según relatos y documentos que han aparecido después, era sorprendentemente meticulosa. Cada cierto tiempo, equipos pequeños recorrían los depósitos como si inspeccionaran un parque de maquinaria activa. Engrasaban las bielas y el mecanismo de distribución, lubricaban ejes y rodamientos, revisaban la articulación de las válvulas, aplicaban aceites protectores en superficies expuestas para frenar la corrosión, retiraban agua acumulada, sellaban zonas vulnerables y, en intervalos programados, realizaban pruebas de presión en calderas, porque una caldera que no se prueba durante años no es una caldera, es una bomba potencial. Estas pruebas eran en sí mismas un gesto casi absurdo, porque significaban romper el silencio de depósitos secretos con el sonido de una locomotora despertando parcialmente, no para operar, sino para confirmar que podía hacerlo. Se llenaba la caldera, se encendía fuego de manera controlada, se subía la presión lentamente y se revisaban fugas, debilidades, remaches, juntas y válvulas. Si algo fallaba, se registraba. Si algo estaba en riesgo, se reparaba. No había lugar para ya veremos. La reserva estratégica no sirve si en el momento crítico la mitad de las máquinas están inutilizadas. Y el mantenimiento no era solo mecánico, era logístico. Una locomotora de vapor no vive sin agua y sin combustible, y en un escenario postnuclear, esos recursos serían tanto más importantes que la locomotora misma. Por eso, los depósitos escondidos se colocaban cerca de fuentes de agua fiables y, de ser posible, cerca de zonas con acceso a carbón o a combustible sólido. Los soviéticos no estaban pensando en comodidad, estaban pensando en supervivencia industrial. También se almacenaban repuestos, juntas, pernos, segmentos de tubería, elementos de freno, herramientas, lubricantes, materiales anticorrosión. En un mundo donde las fábricas podrían estar destruidas o aisladas, el repuesto no se consigue, se guarda. Y si no se guarda, la máquina se convierte en un monumento inmóvil. El Estado soviético, obsesionado con la planificación, entendía esa lógica mejor que nadie. Lo inquietante es que esta red de depósitos, según múltiples indicios, no era pequeña. No se trataba de un solo patio escondido, era una red distribuida. La idea era que si una región era golpeada, otras sobrevivieran.
Si una línea quedaba destruida, otras pudieran activarse. Si una base era detectada, no se perdiera todo el sistema. Era redundancia sobre redundancia, aplicada al ferrocarril como si fuera un arma estratégica. Y esa redundancia no era solo geográfica, también era tecnológica. El vapor tenía una ventaja enorme en un mundo sin electricidad, pero aún así dependía de ciertos elementos que podían fallar: bombas de agua, compresores de aire, sistemas auxiliares. En muchas locomotoras, algunos componentes tenían partes eléctricas simples, como iluminación o ciertos controles secundarios. La lógica soviética, según se desprende de varios testimonios, era que incluso esos sistemas debían poder ser reemplazados o bypasados con soluciones mecánicas. La meta no era que la locomotora fuera cómoda, la meta era que se moviera. Aquí aparece la pregunta que cambia el tono de la historia. ¿Para qué querían mover trenes después de un ataque nuclear? La respuesta soviética no era optimista. No era para mantener el turismo ni para reconstruir lentamente. Era para mantener el Estado con vida. En los escenarios de planificación, el ferrocarril debía servir para transportar comida a regiones aisladas, evacuar poblaciones, mover unidades militares, llevar carbón a centrales, trasladar maquinaria y despejar vías. El tren era la herramienta que permitía que el país no se convirtiera en una colección de ciudades hambrientas sin conexión. Y en ese contexto, el vapor tenía otra ventaja que hoy se entiende mejor. Un diésel necesita combustible refinado, un combustible que requiere refinerías, infraestructura, transporte, almacenamiento seguro y un sistema que funcione. El vapor, en cambio, puede quemar combustible sólido de forma más flexible. Carbón, madera, briquetas, lo que se tenga. No es eficiente, pero es adaptable. En un mundo roto, la eficiencia deja de ser prioridad. La prioridad es que algo funcione. Además, la URSS tenía experiencia histórica con el vapor en condiciones extremas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ferrocarril soviético sobrevivió a destrucción masiva y siguió moviéndose. Los soviéticos sabían que incluso con ciudades bombardeadas, una locomotora de vapor podía operar si existían rieles y combustible. Esa memoria institucional, mezclada con el miedo nuclear, creó una conclusión lógica. El vapor era el último recurso confiable. Por eso, los depósitos no eran simples estacionamientos, eran nodos de un plan. Se cree que existían órdenes selladas, procedimientos de activación, listas de tripulaciones asignadas y sistemas de clasificación interna para determinar qué locomotoras estaban en mejor estado. En otras palabras, la URSS no solo escondió locomotoras, escondió una forma de vida industrial. El hecho de que este plan se mantuviera en secreto durante décadas también tiene sentido dentro de la mentalidad soviética. Revelarlo habría sido admitir vulnerabilidad. Habría sido admitir que el Estado no confiaba plenamente en su propia modernización. Habría sido reconocer que la electrificación presentada como triunfo podía convertirse en un talón de Aquiles. Y, además, habría dado a los adversarios una lista de objetivos secundarios. Si el enemigo sabía dónde estaban las reservas, podía eliminarlas. Así que el silencio era parte del sistema. El secreto no era un detalle, era una capa de protección, igual que la montaña, igual que la distancia, igual que la redundancia. Los trabajadores asignados a esos depósitos vivían dentro de una burbuja extraña, cuidaban máquinas antiguas en nombre de un futuro que nadie quería vivir. Y ese trabajo repetitivo y casi invisible fue sostenido durante años, incluso mientras el resto del país avanzaba hacia locomotoras eléctricas, señalización moderna y una estética de progreso. La paradoja se vuelve aún más intensa cuando se piensa en el costo. Mantener cientos de locomotoras de vapor listas, aunque sea parcialmente, implica dinero, combustible, personal, repuestos y logística. En un país donde muchas regiones vivían con escasez, esa inversión revela el tamaño del miedo. Revela hasta qué punto el Estado soviético estaba dispuesto a gastar recursos para mantener un plan de supervivencia que idealmente nunca se activaría. Y ese es el detalle que hace que la historia sea tan soviética. No se trata de un gobierno guardando máquinas antiguas por sentimentalismo. Se trata de un gobierno construyendo un mundo paralelo dentro del suyo, un sistema de respaldo basado en tecnología preelectrónica, listo para ser activado si el mundo moderno era destruido.
Lo más inquietante es que si el plan se hubiera activado, no habría sido un regreso romántico al pasado, como en una película. Habría sido el sonido del vapor en un país devastado, con líneas cortadas, ciudades oscuras, comunicaciones rotas y un Estado intentando mantener el control con lo único que aún podía moverse. Y ahí es donde la historia entra en su parte más extraña. Porque cuando la Unión Soviética cayó, esos depósitos quedaron abandonados o parcialmente olvidados. Y el secreto, por primera vez, comenzó a filtrarse. No a través de comunicados oficiales, sino a través de exploradores, fotografías, coordenadas y relatos que parecían demasiado grandes para ser verdad. Hasta que el mundo vio las filas de locomotoras oxidándose en silencio entre los árboles. Lo que apareció después no fue solo un descubrimiento histórico. Fue una ventana a la paranoia logística de una superpotencia que en pleno siglo de los cohetes seguía apostando por el vapor como su último seguro contra el apagón total. El secreto soviético no se rompió por una confesión oficial, ni por un documento desclasificado con grandes titulares, sino por algo mucho más típico del final de un imperio: el colapso administrativo. Cuando la Unión Soviética se desintegró, el país no solo perdió un gobierno, perdió el control sobre su propia memoria. Archivos quedaron dispersos. Instalaciones pasaron a manos de nuevas autoridades que no siempre entendían lo que heredaban. Unidades enteras de infraestructura se quedaron sin presupuesto. Y en ese vacío comenzaron a filtrarse rumores que durante décadas habían sido tratados como fantasías. Al principio, eran historias que circulaban entre ferroviarios y aficionados. Había quien decía que en los Urales existían patios escondidos con locomotoras alineadas, como un ejército de hierro esperando órdenes. Otros hablaban de depósitos que no aparecían en mapas, protegidos por guardias, con acceso restringido incluso para trabajadores del ferrocarril, que no pertenecían al círculo correcto. Para quien no conoce la mentalidad soviética, todo eso suena a exageración. Para quien la conoce, suena perfectamente plausible. La diferencia llegó cuando aparecieron pruebas físicas, fotografías, coordenadas, imágenes satelitales y, sobre todo, visitas. En los años posteriores a 1991, exploradores, fotógrafos y entusiastas del ferrocarril empezaron a moverse por zonas remotas siguiendo pistas vagas. No iban con mapas oficiales porque los mapas oficiales no mostraban nada. Iban con relatos, con nombres pronunciados a medias, con referencias a un desvío de vía que no tenía sentido, con el recuerdo de algún trabajador jubilado que había visto algo extraño una noche. En algunos casos, simplemente seguían la lógica. Si la URSS hubiera querido esconder locomotoras, ¿dónde lo habría hecho? Y lo que encontraron en ciertos puntos de montaña fue tan surrealista que parecía una escena de posguerra, pero sin guerra. Filas enteras de locomotoras de vapor estacionadas, de muchas con símbolos soviéticos aún visibles bajo la mugre, algunas en patios abiertos, otras parcialmente cubiertas, algunas con vegetación creciendo alrededor de las ruedas, otras con las calderas todavía cerradas, como si alguien hubiera apagado la luz y se hubiera ido sin despedirse. Ahí fue cuando la historia dejó de ser rumor y se volvió incómodamente real, porque no se trataba de 10 locomotoras, ni de 20. Había lugares donde el número era tan alto que costaba procesarlo. En uno de los depósitos más citados se habla de más de 100 máquinas alineadas, un volumen que solo puede explicarse si existía un plan centralizado detrás. Nadie acumula esa cantidad de locomotoras por accidente. El entorno también confirmaba algo importante. Muchos de esos patios estaban ubicados en zonas donde el ocultamiento era natural. Bosques densos, valles estrechos, curvas que impedían ver el conjunto desde lejos, entradas laterales separadas de la vía principal. La infraestructura no parecía improvisada, parecía diseñada para existir sin ser notada. Incluso cuando ya estaba abandonada, se percibía una intención original: esconder sin cortar del todo el acceso ferroviario, mantener la posibilidad de sacar esas máquinas si alguna vez se daba la orden. La pregunta inevitable era quién había mantenido todo eso, porque incluso en abandono, las locomotoras no parecían haber estado décadas sin atención. En algunos casos, se encontraron señales de mantenimiento relativamente reciente para la fecha del descubrimiento, lubricación en puntos clave, componentes protegidos, inventarios en papeles deteriorados, restos de depósitos de carbón, infraestructura de agua aún visible.
Eso reforzaba la idea de que la reserva no había sido solo un proyecto de los años 50 o 60, abandonado después. Había sobrevivido durante gran parte de la Guerra Fría. Y aquí aparece un detalle que cambia el tono. Si el plan soviético era mantener locomotoras listas para operar en un escenario de apagón, no podían ser locomotoras cualquiera. Necesitaban modelos relativamente comunes, robustos y fáciles de mantener. La URSS fabricó locomotoras de vapor en enormes cantidades durante décadas, y muchas de ellas eran diseños estandarizados, pensados para ser reparados con herramientas simples y repuestos intercambiables. Ese tipo de estandarización, típica del enfoque soviético, era perfecta para una reserva estratégica. Además, la URSS no era un país donde el vapor hubiera desaparecido de un día para otro. A diferencia de ciertas redes occidentales que eliminaron el vapor rápidamente, en la Unión Soviética muchas locomotoras de vapor siguieron trabajando durante más tiempo, sobre todo en regiones donde la electrificación tardó en llegar. Eso significa que incluso mientras existía una reserva secreta, también existía una cultura ferroviaria viva que todavía recordaba cómo operar vapor. No era un conocimiento completamente muerto. Era un conocimiento que podía ser reactivado. Por eso, la reserva no solo era una colección de máquinas, era una colección de habilidades. Y ese detalle es crucial, porque una locomotora de vapor sin tripulación entrenada es un bloque de acero inútil. Operar vapor requiere experiencia real, saber manejar presión, saber alimentar el fuego, saber leer la máquina, saber escucharla. Se debe saber cuándo una vibración es normal y cuándo es una advertencia. Ese tipo de conocimiento no se aprende en un manual en medio de una catástrofe, se aprende con años. Lo que se cree y lo que algunas fuentes sugieren es que los depósitos tenían listas internas de personal asignado. Gente que en caso de emergencia debía acudir a esos lugares, romper sellos, iniciar procedimientos y poner en marcha las máquinas. Es una idea que suena extrema, pero encaja perfectamente con la mentalidad soviética de planificación total. La URSS no improvisaba planes de supervivencia, los escribía, los archivaba, los ensayaba en papel y los protegía con secreto. El contraste con Occidente también se vuelve más claro aquí. Mientras la OTAN y los países occidentales apostaban por endurecer sistemas modernos, proteger electrónica, construir redes redundantes y confiar en que la disuasión evitaría el escenario final, la URSS asumía que el escenario final podía ocurrir de todos modos. Su estrategia incluía, por supuesto, defensa, pero también incluía una idea casi fatalista. Después del golpe, lo único que importa es seguir moviéndose. Y moverse en un país enorme no es un detalle. Es la diferencia entre sobrevivir como Estado o fragmentarse en regiones aisladas. Un país sin transporte interno se convierte en un conjunto de islas. Una región con carbón no puede ayudar a una región con hambre. Una región con fábricas no puede enviar repuestos a una región con vías dañadas. En una crisis de esa magnitud, el ferrocarril no es comodidad, es cohesión. Por eso, cuando la gente empezó a documentar estos depósitos, lo que realmente estaban revelando no era una rareza ferroviaria, sino un aspecto central de la paranoia soviética. Una paranoia que no se limitaba a armas y misiles, sino que llegaba a lo cotidiano: comida, transporte, energía, comunicación. La URSS estaba construida sobre la idea de que todo debía tener un respaldo, y que el respaldo debía funcionar incluso si el mundo moderno era destruido. Lo más extraño es que después del colapso soviético, esas locomotoras quedaron atrapadas en un limbo. Ya no había un Estado que necesitara el plan, ya no había presupuesto para mantenerlas, ya no había guardias con órdenes estrictas. Muchas instalaciones fueron abandonadas, otras fueron saqueadas lentamente. Algunas locomotoras se vendieron como chatarra, otras quedaron donde estaban, oxidándose, convertidas en monumentos involuntarios a una estrategia que por suerte nunca tuvo que activarse. Con el tiempo, algunas instituciones y museos intentaron rescatar ciertas máquinas. Se eligieron unas pocas para restauración, no para volver a operar como plan de guerra, sino para exhibición histórica. Pero rescatar una locomotora de vapor es caro, lento y técnicamente difícil. Y rescatar cientos es prácticamente imposible. Así que la mayoría permaneció en su lugar,
descomponiéndose con la misma paciencia con la que una vez fueron mantenidas. Y ese contraste es lo que hace que la historia sea tan poderosa. Durante décadas esas locomotoras fueron cuidadas con obsesión, no porque fueran bellas, sino porque representaban una última capa de supervivencia. Luego, cuando el sistema que las creó se derrumbó, quedaron abandonadas, no porque hubieran dejado de ser útiles, sino porque el miedo que les daba sentido desapareció de golpe. Sin embargo, el misterio central sigue ahí. ¿Cuántas locomotoras fueron realmente escondidas? ¿Cuántos depósitos existieron? ¿Cuánto dinero se gastó en mantener un plan que nunca se activó? Parte de esa información se perdió, parte sigue enterrada en archivos y parte quizá nunca se documentó de manera accesible. Lo que sí sabemos es que el hallazgo de esos patios escondidos confirmó algo que muchos no querían aceptar. La URSS estaba dispuesta a mantener tecnología del siglo XIX como seguro contra la amenaza más moderna imaginable. Y cuando se mira una de esas locomotoras oxidándose en un valle remoto, se entiende por qué esta historia no es solo sobre trenes, es sobre el miedo. Eso sobre un estado que imaginó el fin del mundo en términos logísticos. Y sobre la idea de que si la electricidad desaparece, el poder no lo tiene quien posee misiles, sino quien todavía puede mover comida, carbón y personas a través de un continente. Lo que viene ahora es la parte final y más inquietante, porque no trata solo de lo que la URSS escondió, sino de lo que ese plan revela sobre cómo se preparaba realmente una superpotencia para sobrevivir a un futuro que, oficialmente, nadie quería admitir que era posible. Lo más inquietante de esta historia no es la imagen de las locomotoras oxidándose en silencio, ni siquiera la escala del secreto, sino la lógica que lo sostiene. Porque cuando uno entiende de verdad por qué la URSS ocultó cientos de locomotoras de vapor en las montañas, lo que aparece no es una anécdota ferroviaria, sino un retrato brutal de cómo una superpotencia imaginaba el fin del mundo. No como una película con explosiones, sino como un problema de transporte, de comida, de carbón, de control y de tiempo. En la mente soviética, la guerra nuclear no era un evento único, era una secuencia. Primero el golpe, luego el apagón, luego la desintegración lenta. Y en esa secuencia, el Estado podía sobrevivir o morir dependiendo de algo que casi nadie asocia con el apocalipsis: la capacidad de mover cosas. Sin trenes, la URSS se fragmentaba. No era una metáfora, era un hecho geográfico. El país era demasiado grande, demasiado frío y demasiado dependiente del transporte pesado para sostenerse con camiones. Además, los camiones también dependían de combustible refinado, carreteras y repuestos. El ferrocarril, en cambio, podía moverse sobre rieles incluso en condiciones extremas, siempre que hubiera locomotoras y combustible. Por eso, el tren era la herramienta central del Estado soviético. Y por eso, cuando el Estado imaginaba el peor escenario, no se preguntaba solo cuántas bombas caerán, sino cómo seguirá moviéndose el país después. Aquí aparece la razón más importante por la que el vapor era tan valioso. La modernidad soviética se apoyaba en electricidad y en sistemas cada vez más complejos. Y eso, en tiempos normales, era progreso. Pero en un escenario de pulso electromagnético, esa modernidad se convertía en fragilidad. La electrificación, que unía regiones enteras, podía apagarse de golpe. La señalización moderna podía desaparecer. Las locomotoras diésel, aunque parecieran independientes, también dependían de una red de combustible refinado, de controles eléctricos y de repuestos industriales que, en un mundo destruido, serían imposibles de garantizar. El vapor no era eficiente, pero era autónomo. Podía quemar carbón, podía quemar madera, podía quemar casi cualquier combustible sólido que generara calor suficiente. Y esa flexibilidad en el mundo soviético no era un detalle romántico, era supervivencia. Lo que el plan soviético revela es que, a diferencia de la narrativa oficial que siempre vendía confianza y fuerza, el Estado soviético era profundamente consciente de su vulnerabilidad. Sabía que podía perder el control de su territorio en cuestión de días, si la red eléctrica caía y si el ferrocarril se detenía. Sabía que las ciudades dependían de suministros constantes. Dedo sabía que regiones enteras podían quedar aisladas por la destrucción de puentes, estaciones o líneas. Y sabía que la desesperación no tarda en aparecer cuando la comida deja de llegar.
Por eso, esconder locomotoras no era un gesto simbólico, era un plan para evitar el colapso social. Si el Estado podía seguir moviendo trenes, podía seguir distribuyendo alimentos, podía evacuar zonas contaminadas, podía llevar carbón a centrales o a industrias que aún funcionaran, podía transportar tropas para mantener orden, podía reconstruir vías, podías en resumen seguir existiendo. Lo más escalofriante es que el plan estaba diseñado para activarse en un mundo donde la normalidad ya no existía. No era por si acaso hay una crisis, era por si el mundo se apaga. Y cuando un Estado planifica con esa seriedad un escenario así, significa que lo consideraba posible, incluso probable en algún momento. Por eso, las montañas eran el lugar perfecto. No solo ocultaban, también protegían. En un ataque nuclear, los objetivos principales serían ciudades, centros industriales, bases militares y nudos ferroviarios críticos. Un depósito escondido en una región remota tenía más probabilidades de sobrevivir. Además, las montañas ofrecen barreras naturales contra ondas de choque y contra reconocimiento aéreo. Incluso si el enemigo sospechaba que existía una reserva, encontrarla con precisión era mucho más difícil. Sin embargo, el secreto no dependía solo de la geografía, dependía de la cultura soviética del silencio. Una cultura donde el Estado podía ordenar a trabajadores y técnicos que no hablaran, donde la información se compartía por compartimentos, y otra donde una persona sabía solo lo necesario para su tarea. Y eso explica por qué Occidente tuvo tan pocas pistas. No era porque la inteligencia occidental fuera incapaz, sino porque el proyecto estaba diseñado para ser invisible. Y porque la URSS era extremadamente buena construyendo cosas invisibles. El final de la historia, sin embargo, es el más irónico. La reserva estratégica nunca se activó, no porque no hubiera tensiones, sino porque el escenario final no ocurrió. Y cuando la URSS cayó, el miedo que justificaba el plan se desintegró de golpe. Los depósitos dejaron de ser instalaciones estratégicas y se convirtieron en cargas inútiles. Los presupuestos desaparecieron. Los guardias se fueron. Los equipos de mantenimiento se disolvieron. Y las locomotoras, que habían sido cuidadas durante décadas como si fueran esenciales, quedaron abandonadas como si nunca hubieran importado. Ese abandono revela otra verdad incómoda. El plan no era un homenaje al vapor, era una herramienta del Estado. Cuando el Estado dejó de existir, la herramienta dejó de tener sentido. El vapor, que había sido preservado por paranoia, terminó muriendo por indiferencia. Y aún así, las locomotoras permanecen como un mensaje. Un mensaje que no tiene nada que ver con nostalgia ferroviaria, tiene que ver con resiliencia. La URSS entendió algo que hoy, en una era aún más digital y frágil, vuelve a ser relevante, que la tecnología avanzada es poderosa, pero también puede colapsar de manera instantánea cuando depende de redes invisibles. Y cuando esas redes caen, lo único que queda es lo que puede funcionar sin ellas. Las locomotoras de vapor escondidas en las montañas son, en el fondo, de una metáfora física de una idea soviética. La supervivencia no depende solo de lo más moderno, sino de lo más resistente, de lo que puede operar sin infraestructura, de lo que puede ser reparado con herramientas simples, de lo que no necesita circuitos para respirar. Quizá por eso esta historia sigue fascinando, porque en pleno siglo de los cohetes, en el mismo país que puso al primer hombre en órbita, alguien decidió que para sobrevivir al futuro había que guardar el pasado. Y no guardarlo en un museo, sino guardarlo como una reserva de guerra, en silencio, entre montañas, esperando un día que por suerte nunca llegó.